Bueno, mientras se carga la presentación, entonces la primera parte de la idea es repasar un poco lo que pasó, un proceso electoral muy particular, muy sorprendente, ¿no? Unas elecciones primarias que habían generado la expectativa de un resultado más estrecho de lo que finalmente fue, y unas elecciones generales que finalmente ofrecieron un resultado más estrecho de lo que efectivamente se esperaba, ¿no? Una por un lado, otra por el otro, en algún punto estuvieron sorprendiendo a las expectativas. Y ahí estamos. Vamos a empezar entonces. Acá tenemos un poco lo que nos fue dejando este proceso electoral, el mapa electoral de las PASO, el mapa electoral de las elecciones generales. Y acá tenemos el dato sorpresivo, ¿no? La fuerte recuperación del gobierno en las elecciones generales, más de 8 puntos que le permitió acortar esa distancia que habían ofrecido las elecciones generales, las elecciones primarias, mostrándonos una característica que nos ha venido mostrando la Argentina en los últimos tiempos, que es esta concentración de los apoyos de Cambiemos en la región centro-pampeana. Allí aparecen las manchas amarillas, el resto del país manchas azules. Vamos a tratar de explicar y entender un poco por qué la distribución de los apoyos electorales. Bueno, ¿dónde estuvo la diferencia? ¿Por qué se produce esta recuperación del gobierno en las elecciones generales respecto a lo que había pasado en las primarias? Bueno, acá tenemos digamos, llamémosle la pila de votos que hubo en las primarias con la pila de votos que hubo en la elección general. Hubo 1.668.000 votos válidos más en la elección general de lo que ocurrió en las PASO. Fueron aproximadamente 4 puntos de mayor participación electoral, poco menos de lo que era la expectativa del gobierno, que quería que efectivamente crezca aún más la participación. Pero además a esos votos hay que sumarle votos que perdieron terceras, cuartas, quintas fuerzas, más el voto en blanco que cayó, más el voto nulo que cayó, más votantes que habían elegido partidos políticos que no habían superado el umbral del 1,5 en las primarias. Todo eso reunió 1.761.000 votos afirmativos más. En conclusión, en conclusión, las dos principales fuerzas se repartieron 3.429.000 votos. ¿Cómo se los repartieron? El 78% se lo llevó Juntos por el Cambio. Creo que ahí explica claramente por qué se da esa recuperación. ¿De dónde provienen esos votos? Bueno, votantes nuevos, votantes estratégicos, es el voto útil, que abandonaron terceras, cuartas, quintas fuerzas para tratar, en los términos del gobierno, que se pueda, y algo de voto en blanco también, y voto nulo que cayó entre PASO y general. Esto viene sucediendo habitualmente. Es decir, claramente la explicación de la recuperación del gobierno está en que capturó mucho mejor esos votos puta que entre PASO y general se habían agregado a la discusión. Bueno, acá está cómo mejoró el gobierno en las diferentes provincias. Fíjense que en todas mejoró, claramente una performance que mejora en todas, en algunas porcentualmente hablando mejora mucho más. Me interesaba destacar, fíjense, la mejora que se da en estas 3 provincias, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, que en términos porcentuales ronda el 35%, y en términos absolutos claramente los 5 principales distritos fue donde el gobierno recuperó más terreno, ganó más votos respecto a lo de las PASO. Pero fíjense que acá abajo aparecen Capital y Buenos Aires, ¿no? Donde fueron las recuperaciones más modestas en términos porcentuales. Sin embargo, eran las donde más votos se obtuvieron respecto de las PASO. Bueno, ¿cuál fue el rol de la Argentina agropecuaria en este proceso, ¿no? Un poco focalizando ya para el sector. Traigo acá un análisis interesante. Imaginemos que vamos a construir artificialmente un distrito electoral agropecuario. ¿Cómo lo construimos? Agarramos las 5 provincias eminentemente agropecuarias, les extraemos los centros urbanos, retiramos el Gran Buenos Aires, retiramos las capitales de esas provincias y transformamos eso en un único distrito electoral, como si fuera un único distrito. Bueno, en las PASO, en ese hipotético distrito electoral pampeano, fíjense cómo fue la relación de votos entre Alberto Fernández y Macri. Alberto Fernández sacó más votos que Macri en este distrito electoral, extrayendo los centros urbanos. ¿Qué pasó en las generales? Bueno, ahí aparece también una recuperación del gobierno en estos distritos, en este distrito agropecuario. Pasa de perder por 2 puntos a ganar por 7, ¿no? Claramente también en este sector se dio una recuperación. Si analizamos la comparativa con 2015, que es el parámetro de comparación que uno debería tomar
respecto de lo que pasó, lo que acaba de pasar y lo que pasó hace 4 años atrás, nos muestra un mapa bastante parecido, con triunfos más profundos de Cambiemos en algunos de esos municipios que forman esta área geográfica. Fíjense que Cambiemos logra mayor cantidad de votos, unos 600.000 votos más de los que sacó en 2015 en este mismo lugar, pero fíjense el crecimiento de lo que fue Scioli y lo que fue Alberto Fernández, ¿no? Casi 1 millón de votos. Ahí creo que estuvo un poco la diferencia. Fíjense, en términos porcentuales, Macri había ganado la elección en esta área geográfica 41 a 30 y ahora la gana 47 a 41. Los dos crecen, pero crece mucho más el Frente de Todos, en este caso, en comparación a lo que fue el Frente para la Victoria. ¿Por qué? Bueno, por el formato de competencia. Una cosa es competir entre 3, otra cosa es competir entre 2. El formato de competencia en esta elección 2019 fue un formato más bipartidista, ¿no? En 2015, recordemos, acá había una tercera fuerza que le restaba quizás votos a los dos. Bueno, esa tercera fuerza se disminuyó en 2019 y por eso se da ese fenómeno. Y digo, así como uno posiblemente se remonte a Córdoba como el factor explicativo del triunfo de Macri en 2007, como habitualmente se ha hecho, ¿no? El gran triunfo que tuvo Macri en Córdoba en 2015 en algún punto explicó esa victoria. Bueno, para el lado de Alberto Fernández uno debería hacer mención al Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, lo que fue Córdoba para Macri en 2015 fue Gran Buenos Aires para Alberto Fernández en 2019. Vamos a tratar de entender un poco el rol de la elección, el rol que tuvo la provincia de Buenos Aires en la elección. Miren este dato que curioso. Supongamos que tenemos una Argentina que no tiene, extraemos de ese país, de Gran Buenos Aires, extraemos Tucumán y extraemos Santiago del Estero. Obviamente que es un juego hipotético para tratar de entender cómo se distribuyen los apoyos. No tenemos nada contra los santiagueños, los tucumanos y los del conurbano, pero fíjense que si extraemos esas 3 áreas geográficas del país, miren cómo hubiera salido la elección. Lo cual nos empieza a hablar un poco del peso que tuvieron esos distritos en el resultado final. Por el contrario, para ponerlo un poco del sentido opuesto, si extraemos la ciudad de Buenos Aires y Córdoba de la Argentina, Alberto Fernández casi que duplica la diferencia que había sacado a nivel nacional con todos los distritos. Lo que nos está marcando esto es que es una elección que nos dejó un país con una distribución muy heterogénea de los apoyos, ¿no? Con altas concentraciones de apoyo para las dos fuerzas en determinados lugares, ¿no? Y esto es una característica política del mapa que nos queda y de lo que puede ser el proceso político que venga, ¿no? Claramente hay en algunas áreas geográficas un apoyo muy consistente a Juntos por el Cambio y en otras áreas geográficas un apoyo muy consistente a el Frente de Todos. Fíjense este dato, ese número que ven ustedes ahí es la diferencia final que le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri a nivel nacional. Se redujo casi a la mitad de los más de 4 millones de votos que le sacó de diferencia en el PASO. En este caso fueron 2.134.645. Y acá tenemos el Gran Buenos Aires. Voy a tomar el G30, es decir, el Gran Buenos Aires, contabilizando los 30 municipios linderos a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Allí la mayor parte de los municipios fueron triunfos para el Frente de Todos, y después solamente algunos, Vicente López, San Isidro y Luján, fueron triunfos para Juntos por el Cambio. Fíjense este dato, esta área geográfica representó el 25% de los votos afirmativos, es decir, 1 de cada 4 votos a nivel nacional provienen de esta área geográfica que representa menos del 0,1% de la superficie total del país. ¿Y cómo fue el resultado acá? ¿Cuánta diferencia le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri en el Gran Buenos Aires? 1.670.203. El 80% de la diferencia nacional se la saca en el Gran Buenos Aires. Fíjense la importancia, la incidencia que tiene el Gran Buenos Aires en este proceso electoral, y en particular explicando el triunfo de Alberto Fernández. Hubo por parte del gobierno también una recuperación en el Gran Buenos Aires. Fíjense, en términos porcentuales, el gobierno había perdido la elección en esta área, en el G30, en GBA30, perdón, por 31 puntos de diferencia. Y en las generales lo reduce a 24,9. O sea, logra recuperar, restarle 6 puntos de diferencia a esa ventaja que le ha sacado Alberto Fernández. En términos de voto, también
eran casi 2 millones de votos de diferencia lo que le había sacado Alberto Fernández a Macri en las PASO, se reducen a 1.670.000, 300.000 votos logra recuperar de diferencia más. Y vayamos ahora a esta pregunta también interesante, ¿no? ¿Y cómo hubiera salido la elección si extraemos el Gran Buenos Aires de Argentina, ¿no? Bueno, no hubiera sido una elección que se resuelva en una segunda vuelta, por 0,7 puntos, Alberto Fernández hubiera ganado también en primera vuelta, pero reduce a 2,4. Es decir, si extraemos el Gran Buenos Aires, la elección es una elección pareja. Claramente el Gran Buenos Aires es un peso determinante en el proceso electoral y lógicamente probablemente se explique también por cómo el proceso económico, ahora lo vamos a ver y seguramente José va a ahondar sobre eso. ¿Cuál es el comportamiento que se da en esta área geográfica, en el Gran Buenos Aires? Bueno, acá tenemos una visualización de lo que sucedió en el Gran Buenos Aires a nivel circuito electoral. Los municipios están compuestos de varios circuitos electorales, con lo cual nos permite ver con mayor precisión la distribución geográfica de los apoyos. Ustedes ven circuitos amarillos, son circuitos donde ganó Juntos por el Cambio, y circuitos azules donde ganó el Frente de Todos. Ese es el mapa que nos dejó la primaria, y este es el mapa que nos deja la elección general, ¿no? Aparecen más circuitos amarillos, o sea, el gobierno logró recuperar también algunos circuitos electorales. Ahí los vemos marcados, los circuitos electorales que el gobierno recuperó entre la PASO y la elección general. Pero fíjense, para ver un poco la similitud, ahí tenemos la diferencia. En la PASO había perdido por 31,2, acá por 24,7, como decíamos hace un ratito. Fíjense, si lo comparamos con el 2017, que había sido un resultado electoral muy bueno para el gobierno en el Gran Buenos Aires, que fue derrota, porque ganó Unidad Ciudadana, en ese caso Cristina Kirchner, candidata a senadora, le ganó por 4 puntos a Esteban Bullrich en esta área geográfica de la provincia. Ahora la derrota fue por 24. Fíjense la cantidad de circuitos amarillos. Ahora, ¿nos dicen algo esos circuitos amarillos? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué pasa en esas zonas donde aparecen manchas amarillas y qué pasa en las zonas donde aparecen manchas azules? Bueno, para tratar de dilucidar eso les agrego este mapa. Este mapa lo que nos está mostrando es, en el área de Gran Buenos Aires, como los niveles de necesidades básicas insatisfechas. Es un indicador de pobreza. Se lee de la siguiente manera. Las zonas verdes son zonas de menores necesidades básicas insatisfechas, o sea, de mayor riqueza. Las zonas amarilla, naranja y roja son zonas de mayores necesidades básicas insatisfechas, o sea, de mayor pobreza. Y fíjense las similitudes, ¿no? Aparecen en las zonas verdes, es decir, las zonas de mayor poder adquisitivo, de mayor riqueza, coinciden con los circuitos amarillos, ¿no? Y en contraposición, las zonas rojas, amarillas, naranjas, rojas, coinciden con las zonas de mayor triunfo del Frente de Todos. Incluso en estos circuitos, las diferencias fueron de más de 50 puntos porcentuales. Ustedes ven acá, por ejemplo, estos dos circuitos electorales conforman los dos circuitos que integran Virrey del Pino, al fondo de La Matanza. Allí el resultado fue 76 a 9, 76 a 10 a favor de Alberto Fernández, ¿no? Más de 60 puntos de diferencia en algunos circuitos de esta zona. Claramente coinciden con zonas de mayores necesidades básicas insatisfechas, o sea, de mayor pobreza. No fue un fenómeno que solamente vimos en el Gran Buenos Aires, se puede replicar en los grandes aglomerados urbanos del país, este fenómeno, pero en todo caso nos está marcando una particularidad que no es nueva en Argentina. Gino Germani, Manuel Moreira Araujo y tantos investigadores que han explicado la composición socioeconómica del voto peronista. No les estoy trayendo una novedad. Lo que sí estoy trayendo, en todo caso como dato, es que lo que vimos en este proceso electoral es una profundización de esa tendencia. O sea, una profundización de recolectar mayores apoyos en estos segmentos por parte del peronismo. Fíjense, si miramos esto a nivel nacional, ¿no? Vemos el área donde aparecen las menores necesidades básicas insatisfechas, son zonas donde aparecen las manchas amarillas. El resto del país aparecen las manchas azules coincidiendo con manchas naranjas, amarillas y rojas. Es decir, claramente hay un componente que ya existía en Argentina, que es esta tendencia de los sectores medios bajos a votar por el peronismo, pero que se vio agravada por el proceso económico en curso. Y esto es un poco lo que quería traerles acá, ¿no? Porque claramente, si hay un factor explicativo de este resultado, es el proceso económico.
Este dato es interesante, se lo robo a la gente de Ecolatina. La gente de Ecolatina comparó las últimas 4 grandes crisis económicas en Argentina, ¿no? La actual, la crisis financiera 2008-2009, la crisis de la convertibilidad y la crisis del tequila. Fíjense que esta tiene la particularidad de ser la única en comparación al resto en donde el salario real cae más que la propia caída de la actividad económica. O sea, para llamarlo en términos político-electorales, esto es una recesión piantaboto, porque afecta mucho el bolsillo de los votantes. Pero no solo los afecta mucho, sino que los viene afectando hace mucho, que también es un agravante. Este dato lo trae la gente de la Universidad de San Martín. Fíjese que lo que hacen es comparan la duración de las últimas fases contractivas de la economía argentina y claramente esta fase es la más larga de todas. No es como la fase 2001 en términos de caída, de profundidad, pero en términos de duración es una fase contractiva muy larga. Este dato es de agosto, con lo cual hay que sumarle un par de meses. Nos estamos encaminando prácticamente 24 meses sostenido de caída del salario real. Y no solo entonces afectó el bolsillo de los votantes durante mucho tiempo, sino que además afectó de sobremanera a los deciles más bajos en términos de ingreso. Charlábamos con José antes de comenzar la charla, digamos, algo de esto, ¿no? Cómo se vio afectado el poder adquisitivo de los deciles más bajos. Estas dos líneas nos muestran cómo evolucionó el ingreso per cápita familiar real por decil de ingreso en la primera mitad de mandato de Macri. Todos ganaron y ganaron sobre todo los deciles más bajos, y fíjense lo que pasó en la segunda mitad de mandato, ¿no? Perdieron sobre todo los deciles más bajos. ¿Quiénes son? Y probablemente sean votantes que tengan una predisposición a un voto más retrospectivo. ¿Qué quiere decir un voto retrospectivo? No son votantes que definen su voto por cuestiones ideológicas, por actitudes más de largo plazo, o por factores socioeconómicos o sociodemográficos. Definen su voto por lo que les está pasando. Cuando sienten que les está haciendo bien, apoyan al gobierno; cuando sienten que les está haciendo mal, castigan al gobierno. O sea, esta tendencia del voto retrospectivo en los segmentos medios bajos quizá se vio agudizada por este proceso económico que castigó mucho a los segmentos bajos en términos de pérdida de ingreso real. Es decir, claramente el económico es uno de los factores que probablemente los historiadores encuentren como explicativos de este resultado electoral. El otro es el político, ¿no? Claramente hubo un factor político que incidió, que fue la conformación de una oferta electoral unificada por parte del peronismo, y eso es mucho en la Argentina, es mucho decir. Fíjense, este gráfico nos muestra el porcentual de votos obtenidos por candidatos de extracción peronista en la Argentina, y fíjense que en los últimos, desde el 99 para acá, en los últimos 20 años, el promedio nos da 60% de votos obtenidos por candidatos de extracción peronista. Es cierto, en algunos casos en alianza con extrapartidarios, el caso de La Baña en 2007, que fue con los radicales, pero en todo caso, candidatos de extracción peronistas obtienen en promedio el 60%. Eso nos habla de la dificultad que enfrentaba el gobierno frente a un peronismo unificado, ¿no? Una oferta electoral que finalmente le puso enfrente a un peronismo unificado, que se unificó particularmente por la decisión de Cristina de correrse. Eso favoreció el encolumnamiento de los gobernadores detrás de la candidatura de Alberto Fernández, y finalmente sobre el pucho lograron sumar también a algunos sectores todavía disidentes como Massa y el peronismo alternativo, que terminaron conformando este gran frente de todos, que terminó casi monopolizando la representación del voto peronista. Quedó La Baña solamente con 6,2. Hasta aquí lo que pasó, y un poco para resumirle, ¿no? Es un proceso electoral que tuvo estas particularidades de un oficialismo que salió muy golpeado de la primaria, y una elección general que nos dejó al perdedor un poquito más fortalecido y al ganador un poquito más debilitado, pero que claramente tuvo esos dos factores, ¿no? El factor económico por un lado y el factor político en la conformación de las ofertas electorales. Bueno, esos dos factores van a ser los drivers del proceso político, del que se acaba acá. Probablemente Alberto Fernández tenga el desafío de enfrentar este escenario económico, y también el desafío de mantener unida este frente electoral y transformarlo en una coalición de gobierno que conserve esa unidad lograda en el terreno electoral. ¿Cuál es el combustible del proceso político, de todo proceso político? Lo podemos aplicar a los casos que estamos viendo en Chile o en Bolivia. La legitimidad, la creencia de la gente de que efectivamente está bien que nos gobiernen los que nos gobiernan, ¿no? Este es un poco el combustible de todo proceso político. La legitimidad tiene dos fuentes. La primera fuente es la de origen,
que es, bueno, nos gobierna esta gente o este presidente porque ganó las elecciones. Y efectivamente acá hay una elección que define la legitimidad de origen de un futuro gobierno que iniciará su gestión a partir del 10 de diciembre. Pero después está la legitimidad de ejercicio, que es que, bueno, la gente evaluará qué tan bien o qué tan mal hace las cosas este gobierno que acaba de ser elegido legítimamente a partir del triunfo electoral. La legitimidad de origen nos deja un escenario particular con este triunfo más ajustado del Frente de Todos. ¿Por qué? Y porque el triunfo más ajustado en algún punto condiciona a Alberto Fernández respecto de qué identidad le va a dar a su gobierno, ¿no? Aparece un protagonismo mayor de esa porción del electorado más identificado con el kirchnerismo en este triunfo más ajustado de Alberto Fernández. Además, nos deja una oposición fortalecida con el 40% de los votos y lógicamente que estas circunstancias achican los márgenes a la hora de obtener resultados. Triunfo más estrecho, menos margen para ganar tiempo antes de empezar a darle resultados a la gente en función de sus demandas. Y la legitimidad de ejercicio estará vinculada a lo que decía recién, ¿no? Estos dos factores, el político, ¿no? Conservar la unidad de esta coalición electoral y transformarla en una coalición de gobierno, y el económico, ¿no? Resolver las urgencias económicas. Creo que claramente la legitimidad de ejercicio va a estar signada por estos dos factores. ¿Y cuánta autonomía va a tener Alberto Fernández para gobernar? ¿No? Esta es quizás la pregunta inicial que surge cuando uno analiza el origen de esta candidatura, ¿no? Bueno, en algún punto hay que analizar este frente electoral que deberá transformarse en una coalición de gobierno, identificando los tres espacios que lo integran, ¿no? Los tres, digo, más allá de las magnitudes, los tres espacios bien diferenciados. Por un lado el kirchnerismo, el sector más importante de este frente electoral, con la futura vicepresidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires como principales figuras, los gobernadores por otro lado, y los peronistas no acá, ¿no? Aquellos que se habían diferenciado del kirchnerismo, lo habían confrontado y que terminan confluyendo nuevamente en este frente electoral. ¿Cómo hace Alberto Fernández para ganar autonomía? Bueno, claramente tiene que evitar que el sector más poderoso de la coalición lo condicione. ¿Y cómo puede hacer para evitar el condicionamiento de este sector? Bueno, recostándose un poco sobre los otros sectores, ¿no? Tratando de empoderarlos. Y esto es un poco lo que hemos visto en este último tiempo, ¿no? Una suerte de Alberto Fernández de federalizar el gobierno para desconurbanizar el poder, ¿no? Para tratar de no depender tanto de este sector político que está tan anclado en el Gran Buenos Aires, que fue efectivamente el factor de triunfo. Por esto lo vemos a Alberto Fernández abrazándose con los gobernadores, prometiéndoles un gobierno itinerante por las provincias, prometiéndoles que los va a tener en cuenta a la hora de gobernar. No, claramente un intento de diluir el condicionamiento que pudiera haber de este sector apoyándose en estos otros sectores. De hecho, cuando uno ve la probable conformación del gabinete, ahora lo vamos a ver, este sector aparece bastante beneficiado respecto de lo que pudiera representar efectivamente en este gobierno. Es este frente, la heterogeneidad, ¿no? Un escenario de triunfo con Kirchner por encima de Juan Domingo Perón, con prácticamente la mayoría de dirigentes vinculados al kirchnerismo, y este escenario que le regaló Mansur 72 horas después en Tucumán, con todos los gobernadores y gran parte de la cúpula sindical, ¿no? Deberá administrar las tensiones entre estos dos sectores, y ese será el desafío. Y el desafío en algún punto es, y esto creo que aplica para todos, ¿no? Siempre tratar de construir círculos virtuosos y no círculos viciosos. ¿Cuál pudiera ser el círculo virtuoso de este gobierno? Bueno, empezar a ofrecer rápidamente resultados económicos, que esto fortalezca la popularidad del gobierno, que le dé autoridad política a Alberto Fernández para conducir la coalición de gobierno, que esto mantenga la unidad del peronismo, que mejore las condiciones de gobernabilidad y así sucesivamente que mejore la posibilidad de obtener resultados económicos. Este sería el círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Bueno, si no aparecen los resultados económicos y empieza a caer la popularidad de este gobierno, seguramente esto va a resquebrajar la autoridad política de Alberto Fernández para conducir la coalición, que pudiera empezar a sufrir fracturas, divisiones, peleas internas. Esto deteriore las condiciones de gobernabilidad y esto complica aún más las posibilidades de ofrecer resultados económicos. Estos son un poco los dos caminos, los dos tránsitos posibles de este proceso político que comenzará a partir del 10 de diciembre y que lógicamente Alberto Fernández intentará empezar por este círculo virtuoso. Y acá la variable independiente es la economía, ¿no? La variable independiente es la economía. Dependerá de qué tan rápido Alberto Fernández pueda empezar a obtener resultados económicos
para ver si puede consolidar su popularidad o enfrentar algunos cuestionamientos de una sociedad que está muy expectante, pero con poca paciencia. Bueno, la característica, esto un poco haciendo foco en lo que sería el gabinete, son los nombres que hemos venido escuchando, habría que concentrarse en estos primeros cuatro, ¿no? Probablemente entre estos dirigentes salga el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, habrá que ver si Culfas finalmente va a ser ministro de Producción, como se empezó a rumorear fuertemente en estas últimas horas. Y después el gabinete. Lo interesante del gabinete, más allá de entrar en el detalle de los nombres, es que da la sensación de ser un gabinete que nos presenta un equipo, digamos, bien advertido. O sea, no hay presencia masiva de dirigentes muy identificados con Cristina Kirchner, ¿no? Ahí uno destaca el círculo rojo, el caso de Guado de Pedro, el caso de Luana Volnovich, que es la segunda candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, una dirigente de la Cámpora, que posiblemente algunos la mencionan como titular de PAMI, algunos otros se animan incluso a mencionarla como titular de ANSES. Y habría que sumar acá, porque en las últimas horas se sumó la posibilidad de que Agustín Rossi sea nuevamente ministro de Defensa, sería un tercer dirigente cercano a la expresidenta, pero no hay presencia masiva de dirigentes vinculados a Cristina Kirchner, lo cual nos habla quizás de un gabinete que Alberto Fernández está pensando para conducir con autonomía, ¿no? Más allá que refleja la representación de todo el frente, claramente son personas de mucha confianza, sobre todo en lugares claves, ¿no? Economía, jefatura de gabinete, justicia. En lugares claves aparecen figuras de su confianza. Habrá que ver si esto se confirma. Y claramente la pregunta que digamos, domina la escena política es, bueno, ¿cuál va a ser la relación entre estas dos figuras, ¿no? Y charlaba con algún amigo antes de la presentación y digo, bueno, yo contesto esa pregunta de cuál va a ser la incidencia de Cristina en esta nueva etapa con una pregunta, que es, ¿qué representa para Cristina Kirchner el fracaso de Alberto Fernández? Y probablemente nos inclinemos a pensar que el fracaso de Alberto Fernández es un fracaso también para Cristina Kirchner. O sea, no es un dato deseable por Cristina, sino evitable. Y esto creo que nos da un poco la pauta de que las cosas no están dadas para que Cristina ande condicionando mucho este gobierno. Probablemente tenga áreas de interés, probablemente quiera tener alguna injerencia en materia de justicia, probablemente quiera tener alguna incidencia en materia de política exterior, pero la clave de la relación de estas dos personas va a pasar por otra relación, que es la relación entre Axel Kicillof y Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Kicillof es el futuro político del proyecto de Cristina Kirchner. Ella lo impuso como candidato a gobernador, es la apuesta de ella a futuro y necesita que haga la mejor gestión posible. El problema que tiene es que la provincia de Buenos Aires, por su déficit estructural, necesita permanentemente la asistencia del gobierno nacional. Así que probablemente veamos a Cristina Kirchner siendo una auditora de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre Alberto Fernández y Axel Kicillof, digo, y siendo una garante de que Kicillof tenga los recursos necesarios para gobernar la provincia de Buenos Aires con autonomía. Sobre todo va a ser interesante saber quién va a manejar la relación con los municipios, porque recordemos que cuando Néstor Kirchner llega a la Casa Rosada, lo primero que hace es desconectar el cable que comunicaba el Gran Buenos Aires con Casa de Gobierno en calle 6 y 53, y empieza a administrar él la relación con los intendentes. Convocaba olivos y con libretita en mano les anotaba las demandas. Bueno, probablemente haya que ver también quién administra esa relación con los intendentes, porque también allí va a pasar gran parte del proceso político. Bueno, la gobernabilidad, digo, la empiria de Mauricio Macri, vemos un mapa pintado de azul, podemos hablar en mayor o en menor medida entre 18 o 20 gobernaciones que van a estar apoyando probablemente el gobierno nacional, un mapa muy favorable al nuevo gobierno. Cuando vamos al Congreso, bueno, la novedad que nos produjo el resultado electoral es que el Frente de Todos se quedó sin control de la Cámara de Diputados. Aparece así un escenario muy repartido entre Cambiemos el Frente de Todos, y aparece un peronismo ahí en el medio, suelto. Yo le pongo dialoguista porque naturalmente va a ser el peronismo que se ofrezca para dialogar y negociar el apoyo a las decisiones que se puedan tomar en diputados. Aparecen los diputados de Consejo Federal, de La Baña, aparecen los diputados de Schiaretti, habrá que ver qué actitud tienen. Estos son los diputados de San Luis, que habitualmente se manejan con autonomía. Habrá que ver, digamos, cómo evoluciona esta predisposición al diálogo de estos sectores, pero naturalmente el gobierno va a necesitar de algunos votos para poder manejar la Cámara de Diputados. En el caso del Senado la cosa sucederá como habitualmente sucede cuando gobierna el peronismo. Desde el 83 a la actualidad, solamente en 2 años de gobierno peronista el peronismo no controló el Senado.
En el resto del tiempo, fueron más de 20 años los que gobernó el peronismo del 80 para acá, siempre tuvo control y quórum en el Senado, ¿no? Esta es la Cámara por excelencia de dominio peronista, y en este caso van a tener tranquilamente, holgadamente, quórum y control de la Cámara, más allá de que este bloque va a estar dividido, ¿no?, entre los senadores que responden a Cristina Kirchner y los senadores que responden a los gobernadores. Por estas horas se está terminando de definir un poco el formato que va a adoptar el bloque oficialista en el Senado. No está habiendo entendimientos. Los gobernadores quieren imponer a Carlos Caserio como jefe de bloque, Cristina quiere imponer a la candidata a gobernadora en Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. Bueno, esa pelea pareciera que no está llegando a buen puerto, y podemos tener dos bloques separados, pero que actúen juntos, pero con dos presidencias distintas, ¿no? Habrá que ver si eso finalmente se confirma. Y mirando el futuro, yo uso esta placa un poco para describir la naturaleza del proceso político en Argentina en este gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Había objetivos económicos, había condicionantes políticos, y este era un gobierno dividido, es decir, un gobierno en minoría, que con escasos recursos políticos tenía que enfrentar el desafío de normalizar la economía, bajar el déficit, bajar la inflación, remover las restricciones cambiarias, acomodar precios relativos. Un desafío enorme que el gobierno lo encaró con escasos recursos políticos. Ahí hubo una discusión de si se iba con shock, si iba con correcciones graduales. Conocemos la película, ¿no?, el gradualismo, que después terminó en un shock. Bueno, con esa misma lógica podemos decir que este es un gobierno de mayorías, que tiene suficientes recursos políticos para tomar decisiones, pero que enfrenta los mismos desafíos económicos que enfrentaba Mauricio Macri, ¿no? El desafío de normalizar la economía. Quizás acá la discusión no es de velocidades, sino es qué camino se va a utilizar, o qué camino va a utilizar Alberto Fernández. Le dejo el tema a José en términos económicos para normalizar la economía. Lo que sí va a ser un proceso político que va a estar condicionado por el riesgo de una pérdida de popularidad precipitada por parte de este gobierno. Algo parecido a lo que le pasó a Macri, que en los primeros 3-4 meses de gobierno perdió 1/3 de su popularidad por las medidas que tomó para tratar de normalizar la economía, en un escenario que no cambió diametralmente. Cuando uno mira el escenario político argentino y lo compara con 2015, uno puede decir, ¿cambió el escenario? Bueno, uno podría sostener que más del 80% de la gente no se movió de donde estaba. Miren este gráfico. Octubre de 2015, 34 saca Macri, Massa saca 21, Scioli saca 37, entre el candidato de izquierda y el resto 7%. ¿Qué pasó ahora? Macri saca 40, Alberto Fernández 48, Labaña 6 y el resto 6. Es decir, acá lo que hubo es un 15% que se repartió, que estaba parado en el medio, un porcentaje se fue al oficialismo, un porcentaje se fue a la oposición, y nos presentaron este resultado. Es decir, prácticamente el 80% de la gente no se movió de donde estaba. No es que el escenario cambió diametralmente. Con lo cual, esto nos marca un poco la amenaza que enfrenta Alberto Fernández en términos de un cambio de humor social por la ausencia de resultados, ¿no? Claramente eso puede ser un escenario de riesgo, un condicionante, y el otro condicionante es el político, ¿no? Alberto Fernández deberá conducir una coalición muy heterogénea y deberá conservar la unidad de este frente tan heterogéneo que tiene kirchnerismo, tiene no kirchnerismo y tiene el peronismo como una gran intersección de esos dos sectores, ¿no? Estos dos factores condicionarán el modo en que Alberto Fernández logre el objetivo de normalizar la economía, y de cómo lo logre, sobre todo en el periodo 2019-2021, los 2 primeros años, un poco nos darán cuenta de si estamos frente a una transición hacia un nuevo estadio o en la consolidación de un nuevo ciclo político, ¿no? Del modo en que logre resolver esa ecuación con estos dos condicionantes, definiremos si esto es el inicio de un nuevo ciclo político o estamos en una transición más que nos llevará a un nuevo estadio. Muchas gracias.